De acuerdo al artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Hace más de 30 años que muchos de los museos más importantes del mundo vienen desarrollando múltiples propuestas educativas y de accesibilidad dirigidas a públicos con necesidades específicas de aprendizaje y comunicación, entre los que se encuentran los pacientes con demencia. Arte inolvidable, arte para recordar, es el título de la propuesta que nos trae Francisco Javier Moreno, profesor de Psicología de la Percepción, especialista en funcionamiento cognitivo y envejecimiento de la UNED. Hola a todos los oyentes, estamos aquí con Iván Moratilla, que ha colaborado otras veces con nosotros. Tiene un currículum muy extenso, pero yo voy a decir quizá lo más interesante en cuanto al programa que vamos a grabar hoy. Psicólogo en AFA, en Arganda. Ha colaborado con el Museo del Prado, primero como educador en actividades para personas con demencia y luego como coordinador del programa El Prado para Todos. Hola Iván, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por habernos propuesto este programa que a mí me parece muy interesante cuando lo hablamos, el arte de recordar o arte y demencia. Iván, gracias por haber venido y si te parece, podemos empezar por una pregunta muy concreta y quizá que sea un tanto obvia. ¿Qué es el arte? ¿Cómo definiríamos el arte? Bueno, muchas gracias a vosotros, sobre todo por invitarme, dejarme compartir estos minutos de radio con vosotros, ya que habíamos hablado un poco de cómo iba a ser el programa. Tengo aquí una chuleta de las preguntas que me ibas a hacer y para informarme mejor y mejor informar al oyente, pues he tomado unas notas, unos apuntes. Entonces, a esa pregunta que me haces, decir que según la Real Academia Española, el arte es, abro comillas, una capacidad, una habilidad para hacer algo, cierro comillas. De esta forma, el arte sería pues, una destreza, un talento, pero la Real Academia también lo define en otra de sus acepciones como una, leo textualmente, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, sería entonces el producto, aquello que resulta de la actividad creativa. Pues podemos estar hablando así de la pintura, la literatura o la música. Naturalmente, se trata de una definición introductoria, por supuesto, es algo general que serviría pues, para apuntalar las características básicas, pero luego, claro, hay interpretaciones. Por ejemplo, Oscar Wilde escribe en el prefacio del retrato de Dorian Gray que todo arte es completamente inútil. Y se puede estar de acuerdo o no, pero por ahora vamos a aparcarlo ahí, vamos a dejarlo. Y lo que voy a hacer ahora es proponerte algo que quizás sea complicado estando en una radio. Se trata de transmitir a los oyentes una imagen. Yo te voy a pasar por aquí un papel, ¿de acuerdo? Para que en pocas palabras me digas lo que ves. Bueno, pues es una lámina, es un cuadro o parte de un cuadro. Yo veo un jardín, aparentemente es un estanque con flores que es un cuadro impresionista. Yo diría que parece lotos, flores de loto. Hay un puente que cruza el estanque. Al fondo se ve como una especie de bosque muy tupido. Y bueno, un colorido, no demasiado colorido, podríamos decir. Sí, eso es lo que diría de esta lámina. Eso es. Se trata de El puente japonés de Monet. Efectivamente es un cuadro impresionista y si uno lo ve, pues ¿tú qué sensación me dirías que te está transmitiendo? Pues quizá tranquilidad. Exactamente, claro. Sí, relax. Esta imagen, convertida en postal, es una de las más vendidas del mundo, en realidad. El cuadro está en el Museo Metropolitano de Nueva York y, como te digo, es uno de los más populares. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué le gusta a la gente? Pues por lo que dices, ¿no? Porque a veces el arte, digamos que es un emblema de la esperanza, es aquello que perseguimos, aquello que anhelamos, ¿no? Es como la descripción de un mundo ideal, ¿no? Decía Nietzsche que tenemos arte para no morir a causa de la verdad y en ese sentido pues iría un poquito por ahí. Es cierto también que a veces el arte refleja todo lo contrario, ¿no? La pena, el sufrimiento,
la melancolía, en este caso tendría otra utilidad, como normalizar el dolor, ¿no? El dolor que está dentro de todos nosotros, ¿no? Hace ver que el dolor es parte de la naturaleza. Te voy a enseñar otra fotografía para que la describas muy brevemente. Sí, pues esto, bueno, es un tanto diferente a la anterior. Es un cuadro también, entiendo. Se ve una especie de bosque muy tupido también. Se ven más bien los troncos de los árboles, una especie de cabaña. Es una especie de cabaña. Y hay orden, ¿verdad? Sí, efectivamente hay montones de lo que parece ser carbón, algunas frutas, algunos frutos. ¿Están los colores agrupados? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. ¿Es la pequeña cabaña simétrica? Podríamos decir que sí. Ajá. Claro, el orden es muy importante en el arte, porque hay veces que vemos un cuadro y nos parece que es armónico y no sabemos por qué. Y muchos artistas lo que están haciendo es utilizar matemáticas para pintar ese cuadro. Seguramente si han visto el código Da Vinci, pues habrán oído hablar del número o la secuencia Fibonacci. Seguro algún oyente conoce el número Phi, escrito PHI, o el número áureo, que ya utilizaron Velázquez o Leonardo da Vinci. Y es que todo tiene que ver con las proporciones, ¿no? Pues esa obra de arte que has descrito ahora mismo la ha hecho un pequeño arquitecto, ¿no? Que se ha preocupado de dar todas esas proporciones y agrupar esos colores de esa manera tan determinada. Un pequeño arquitecto que es un pájaro. Lo ha hecho el pájaro pergolero, que es un ave de Nueva Guinea, ¿verdad? Es una enramada que el pájaro pergolero macho hace en forma de choza india, con un área central cubierta de musgo y una superficie que se extiende hacia afuera para formar una especie de jardín en su frente. Esa zona, la del jardín, es decorada por el macho con grupos ordenados de objetos que le resultan atractivos, como por ejemplo frutas de colores brillantes o flores, a veces insectos o pedazos de carbón, como decías. Pero también he visto fotos en Internet donde utiliza plásticos o desechos de productos que ha manufacturado el hombre. Lo curioso de todo esto es que cuando la hembra llega a esa estructura, el macho comienza el cortejo. Entra dentro de la enramada y va cantando hasta la parte trasera. Y es en ese momento que la cámara interior amplifica el sonido de la canción. Hace, por así decirlo, de caja de resonancia, ¿no? La conducta del pájaro pergolero es muy curiosa e incluso ha sido estudiada y publicada por la revista Science. O sea que lo podéis, aquellos que estéis interesados, mirar en Internet porque merece la pena. Además de esta choza que has descrito antes, son capaces de crear una estructura que genera una especie de ilusión óptica. Construyen una especie de túnel parecido a una pérgola y en él colocan muy cuidadosamente objetos de diferentes tamaños, ¿no? Para crear una ilusión óptica que se llama perspectiva forzada. Que, bueno, tú eres profesor de Psicología de la Percepción. Si nos explicas qué es la perspectiva forzada. No, bueno, básicamente yo creo que todo el mundo que le gusta un poco la fotografía sabrá que son este tipo de fotografías en las cuales se juega con la perspectiva y el tamaño de las cosas y la distancia, ¿no? Para, por ejemplo, hacer creer que en un momento dado está sujetando la Torre de Pisa, es una de las fotos quizás más emblemáticas, o que tienes entre tus manos, pues yo qué sé, un edificio enorme como una pirámide, la pirámide de Keops, etcétera, etcétera, ¿no? Juegas con esa ilusión que hace que la cosa, digamos, aparentemente está cercana a ti, pero realmente está muy lejos y entonces su tamaño cambia. Exactamente, pues esa misma ilusión es capaz de crearla en la naturaleza el pájaro pergolero. Fíjate, pone en esta especie de túnel, ¿no? O de pérgola los objetos más pequeños delante y los objetos más grandes detrás, de modo que la perspectiva profunda se anule. Entonces llega la hembra por ahí y se queda como perpleja, diciendo, uy, aquí hay algo que falla. Entonces en ese momento aparece el pájaro pergolero y comienza a ponerle cosas atractivas a modo de ofrenda a la hembra, que bueno, se queda encantada y de este modo el macho consigue la conquista. Entonces, ¿el arte tiene utilidad? Hombre. ¿Tiene algún tipo de impacto también, podríamos decir? Desde luego, para las artes amatorias del pájaro sí que tiene utilidad, pero también para las personas, ¿no? Antes hemos dicho que Nietzsche decía que tenemos arte para no morir a causa de la verdad, ¿no? Porque nos transporta a un mundo ideal o porque empatiza con nosotros en estados más negativos o melancólicos, ¿no? O terribles. Desde luego que el arte sí tiene utilidad y sí tiene impacto. En la medida en que tenemos un sistema nervioso
que reacciona a estímulos, pues el arte tiene utilidad e impacto, ¿eh? Una ilusión óptica nos cautiva o nos llama la atención, una canción nos emociona. Lo que pasa es que lo que decíamos antes de Oscar Wilde estaba incompleto. Oscar Wilde, antes de decir todo arte es completamente inútil, había escrito: a un hombre le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer algo inútil es admirarlo intensamente. Todo arte es completamente inútil. Es decir, lo que está haciendo ahí Oscar Wilde es una licencia literaria o poética, ¿no? Está utilizando una especie de oxímoron, que es una figura retórica que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio, pues como por ejemplo la soledad sonora o el silencio atronador, ¿no? Entonces, Oscar Wilde está diciendo que es inútil, pero que lo admiramos intensamente. Iván, ¿quién hace uso del arte? Pues aparte del pájaro pergolero, para engatusar a sus conquistas, pues me gustaría incluir aquí una cita del escritor francés Michel Houellebecq, que dice, abro comillas, cuando uno ama la vida, no lee, ni tampoco va mucho al cine. Según Houellebecq, el acceso al universo artístico queda más o menos reservado a aquellos que están un poco hasta el gorro, ¿no? Esto lo escribió en una pequeña biografía que tiene acerca del escritor de terror Lovecraft, y decía que es que Lovecraft estaba y se encontraba más allá de estar hasta el gorro y que por eso había creado estos mundos, ¿no? Volvemos otra vez a la idea del arte como evasión del mundo real. Y muy probablemente el arte se utilice de manera universal, ya hemos visto en el mundo animal, también en los humanos, porque parece que la humanidad y el arte forman un matrimonio indisoluble. Y como se dice pues, en las ceremonias o en las bodas, esta unión se da tanto en la pobreza como en la riqueza. Hay muchos ejemplos que todos conocemos de artistas pues, que han vivido cerca de la miseria, ¿no? Quizá un ejemplo típico sería el de Van Gogh, que vendió poquísimas obras en vida. El mito dice que vendió solo una, el Viñedo Rojo, pero vendió unas pocas más, aún así él vivió siempre en la pobreza y parece ser que no demasiado feliz. Pero tienes el espectro contrario, tienes aquellos que han vivido en la riqueza siendo artistas. Uno es, por ejemplo, Salvador Dalí, al que André Breton, en forma de burla y utilizando las letras del nombre y el apellido de Salvador Dalí, llamaba Ávida Dollars, ¿no? Por esa creencia que tenía el dinero. O también Pablo Picasso, que conoció el éxito internacional en vida y sus obras se vendían por sumas importantísimas de dinero, ¿no? Hay arte callejero, hay arte de estudio, arte clásico, arte moderno, contemporáneo, arte que se transmite a través de la vista, a través del tacto. Es universal. Como decíamos del matrimonio, se da en la pobreza y en la riqueza y también en la salud y en la enfermedad. Eso es. De hecho, hay estudios que prueban la relación existente entre diversas características psicológicas y la creatividad. Esto es así, ¿no, Iván? Eso es. Hay un estudio de 2015 que se publicó en Nature. No me atrevo a pronunciar Nature en inglés, no sé si tú te atreves. No. Pero seguro que los oyentes saben a qué revista nos estamos refiriendo. Pues sí, este estudio que se publicó en Nature evaluó si la esquizofrenia y el trastorno bipolar podrían predecir la creatividad y efectivamente concluyeron que la creatividad y la psicosis comparten algunas raíces genéticas. Hay un estudio clásico de Carlson que ya se publicó en 1970 que indicaba que los familiares cercanos de personas con psicosis tenían una probabilidad algo mayor de ser figuras importantes o eminentes, y que los genes relacionados con la esquizofrenia podrían facilitar la estimulación cerebral, mejorando la ejecución en tareas creativas. También me viene ahora, fíjate, a la memoria algo que leí, aunque no recuerdo dónde, acerca de un psiquiatra, una escuela de psiquiatras, que preguntaba al paciente que llegaba a la consulta con depresión o un trastorno afectivo similar o una esquizofrenia, pues le preguntaba si en su familia había artistas debido a ese nexo que hay, esa asociación que hay entre el arte y algún tipo de trastorno psicológico. Y más recientemente, en un estudio metaanalítico publicado en 2017, dice que la relación entre la esquizofrenia y la creatividad adopta la forma de una U invertida, es decir, que cero locura, por así decirlo, no estaría relacionada con creatividad, al igual que muchísima locura. El término medio
sería el ideal. ¿Y por qué utilizo esta palabra, ¿no?, que puede resultar un poco chocante? Pues un poco en homenaje a Erasmo, que escribió, ya lo sabes, el elogio a la locura. Para él había dos tipos de la misma. Una es la que envían las furias vengadoras desde el infierno, cuando lanzan serpientes venenosas, y una segunda locura, que es deseable y que procede de uno mismo, y que aparece cuando el alma se siente liberada de las preocupaciones y angustias por una especie de desvarío, inundándola al mismo tiempo de deliciosos perfumes. ¿Y qué ocurriría entonces con la demencia y el arte? Pues si quieres vamos a definir antes de nada lo que es la demencia, porque a día de hoy todavía yo me encuentro con algo de confusión en cuanto a lo que es la demencia, lo que es el Alzheimer. Hay personas que vienen a la consulta y me preguntan, no, pero ¿es que mi padre tiene demencia o tiene Alzheimer? No me queda muy claro. La demencia, por así decirlo, es una etiqueta que engloba pues, el trastorno o el deterioro cognitivo de una persona junto con los cambios en su personalidad y en su conducta. Esto puede ser causado por diferentes enfermedades, de las cuales el Alzheimer es la más habitual, pero también puede ser ocasionado por pequeños microinfartos cerebrales o por otra serie de enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Dicho esto, la demencia, decir también que suele producirse ya en la tercera edad. Cuanto mayor eres, es más probable que tengas alguna condición neurodegenerativa. Y lo que ocurre también está bastante estudiado y es muy interesante, ¿verdad?, lo que hay de relación entre la demencia y el arte. Hay varios estudios, yo voy a traer a colación el que realizó Zeidel en 2014, que dice que algunos artistas con demencia tipo Alzheimer u otros tipos de demencia continúan produciendo arte a pesar de la condición neurodegenerativa que padecen y sin que ello suponga una reducción de sus expresiones artísticas, ¿verdad? Independientemente de los cambios en la complejidad de sus producciones, su conducta creativa no suele verse mermada hasta que el deterioro motor es tan severo como para comprometer de una manera significativa su destreza manual. Pero más interesante, si cabe, resulta comprobar cómo algunas personas con demencia y que no tienen un bagaje creativo previo comienzan a exhibir conductas artísticas de forma espontánea tras el inicio del síndrome. Esta circunstancia se cree que podría darse cuando el hemisferio cerebral dominante, que es típicamente el izquierdo, se deteriora y, por tanto, el control que ejerce sobre el hemisferio derecho, que es presumiblemente más creativo, disminuye. Esta facilitación funcional paradójica, en virtud de la cual florecen la creatividad o las inquietudes artísticas en algunas personas con demencia, pues la verdad es que no es en absoluto desconocida para la investigación científica. Hay un autor que se llama Kapur, lo deletreo por si alguien lo quiere buscar, K-A-P-U-R, que ha estudiado mucho la noción de facilitación funcional paradójica, que a mí me parece fantástica, ¿no? Que el hecho de que un cerebro se deteriore pueda redundar en un beneficio, por así decirlo, en alguna de las actividades. Me parece maravilloso que eso pueda ser así. Y como te digo, Kapur y su equipo lo han investigado de manera profusa. Pero bueno, más personas que han investigado acerca de este fenómeno, te voy a mencionar ahora un estudio reciente de Belver y Ullan, de 2017, vienen a decir que hay un potencial creativo indudable durante la demencia, ¿no? En el experimento que te comento, de 2017, se encargó a 122 especialistas en arte que determinasen, basándose en criterios de composición y estilo, si las imágenes que se les están mostrando correspondían a creaciones de artistas profesionales o si, por el contrario, estaban realizadas por individuos sin experiencia artística previa. Los especialistas, que desconocían que la mitad de las obras pertenecían a personas con demencia, atribuyeron un número significativo de veces los trabajos de los pacientes a creaciones de artistas profesionales. O sea, más o menos como lo que yo he hecho contigo al principio, que te estaba mostrando imágenes, pues con los especialistas en arte les enseñaban imágenes, decían, esta es de un profesional o de alguien nuevo. Y fíjate que muchas veces cuando les enseñaban las fotografías de cuestiones pintadas por personas con demencia, decían que estaba hecho por un artista profesional. No obstante, el arte no es solo para aquellos que lo crean, pienso yo. No, por supuesto que no, claro. El gusto estético puede darse también en ausencia de producción artística. Lo cierto es que la relación con el arte pues abarca un espectro que es amplio
y que va desde conductas más activas, como la creación, a conductas más pasivas, como la contemplación. El arte al final es para todos y no hay razón para limitar los beneficios que potencialmente reporta pues, a un colectivo limitado, determinado, ¿no? De acuerdo al artículo, por ejemplo, 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Bajo esta premisa, la 13ª Asamblea General del Consejo Internacional de Museos invitó, pues, hace ya más de 3 décadas, a que la oferta educativa y de accesibilidad de los museos considerase a todas las personas, independientemente de su capacidad. Esta iniciativa se iba asentando de forma paulatina, pero muy sólida, dando lugar a pues, una serie de programas educativos dirigidos a públicos con necesidades específicas de aprendizaje y comunicación. De esto, bueno, yo creo que tú nos puedes hablar con buen criterio, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de programas, ¿no, Iván? Hay muchísimos. La lista es interminable y me quedaría siempre corto. Aquí en Madrid pues tenemos el Reina Sofía, tenemos el Thyssen, tenemos el Prado, que es el DECE. Yo te puedo hablar un poquito más largo y tendido. Pues fuera de Madrid tenemos el MUBAN de Murcia, fuera de nuestras fronteras tenemos el MoMA de Nueva York, tenemos SART, tenemos museos en Inglaterra, en todos los sitios. Si quieres te puedo contar algo de lo del museo. Sí, a mí me interesaría mucho que de primera mano nos cuentes tu experiencia con este programa, tu gran experiencia con este programa, Iván. La experiencia que yo tengo con el Prado para Todos pues abarca 5 años como educador y luego 2 años como coordinador y es muy enriquecedora. Decirte que de lo que se trata es de que los centros que trabajan para personas con demencia se pongan en contacto con el Museo del Prado para que el museo de manera gratuita les desarrolle unas actividades que son adaptadas siempre a los usuarios que el centro tiene, no solamente de manera general, sino de manera personal. Son unas actividades, la verdad, es que bastante específicas para cada uno de los casos en los que se trabaja. Se dividen en 2 días diferentes las actividades. En un primer día, esto previo, por supuesto, a una reunión que se ha hecho de preparación con el equipo profesional del centro. El primer día, una vez que ya se conocen los usuarios que van a tomar parte en las sesiones, un poco sus gustos, cuál es su edad, cuáles son sus nombres, cuáles pues, son sus capacidades, etcétera, se va al centro y se les pone una proyección de PowerPoint que siempre está enriquecida con otros estímulos que pueden ser auditivos, unas músicas que pueden ser olfativos, unos perfumes, y se ven cuadros. En realidad, lo que son los cuadros es la excusa para conectar con el paciente y para meterle dentro de una temática, ¿no? Se enseñan unos cuadros, se hace actividades con ellos que también estimulan la memoria, que estimulan la atención, que estimulan también la socialización. Y después, cuando se ha desarrollado esa actividad, se emplaza a ese grupo participante a que venga al museo para ver los cuadros que ya se han expuesto en el PowerPoint en el centro, in situ, en el propio museo, y ahí pues se hace un recorrido, se les pone cascos para que escuchen bien, la educadora habla por un micrófono y es muy participativo siempre, ¿verdad? Finalmente, bueno, se termina la actividad con la ilusión y con la esperanza de que les haya gustado y no solamente haya quedado algo educativo, que también es una de las finalidades, sino que hayan considerado que la actividad haya tenido un sentido, ¿verdad?, en cada una de las vidas de los participantes que van a visitarnos. Sí, creo que ha habido como un par de exposiciones que me suena de esto, Iván. ¿Nos puedes contar algo de este? Sí, en 2016 te cuento, porque, claro, ya que tenemos contacto con los centros, cuando vamos a visitarles, les dejábamos un lienzo, ¿verdad?, que ellos tenían que utilizar para plasmar su propia interpretación de la temática que estábamos tratando. Esto de lo que estás hablando en concreto, pues estábamos tratando la temática de la naturaleza, de los seres vivos y demás, y cada uno pues plasmaba su impresión de lo que era la naturaleza, ¿verdad? Entonces nos hicimos con un buen número de trabajos y dijimos, oye, ¿y por qué no exponer esto al público? Y fueron además 2 centros participantes, en Moratalaz y luego en Arganzuela, que junto con el Museo del Prado organizaron estas 2 exposiciones públicas con los trabajos de las personas con demencia que las habían realizado. Y bueno, fue realmente muy enriquecedor, tuvo mucho éxito
y deseamos hacer más en el futuro debido a la experiencia. Si alguien, en todo caso, quiere saber algo más acerca del tema, que no dude en buscarlo por internet, porque hay información colgada e incluso se pueden visitar de manera online las obras que los usuarios y los participantes desarrollan. Sí. Pues yo creo que poco más que añadir. Gracias, Iván. Sí me gustaría, antes de finalizar, decir que bueno, que esto que hemos desarrollado en este programa, dentro de poco sacará Iván un artículo en Ciencia Cognitiva. Y bueno, yo graciosamente tuvo a bien invitarme a mí y yo he contribuido un poquito. El que esté interesado en este tema, yo creo que en ese artículo se desarrolla un poquito más la idea y algo de lo que hemos hablado hoy, y puede ser interesante para el público en general, porque es un artículo escrito, yo creo, plan divulgativo. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros. Por invitarme. Por compartir con nosotros tu conocimiento y por estar aquí con nosotros. Es un placer siempre escucharte. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Francisco Javier Moreno es profesor de Psicología de la Percepción en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED e investigador, experto en funcionamiento cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Iván Moratilla es psicólogo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA Arganda y ha sido educador y coordinador del proyecto Prado para Todos.